Cordial bienvenida, mis queridos amigos. Dios les bendiga. Un abrazo enorme de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Estamos profundizando, estudiando, meditando en el libro de Colosenses. Hoy, lunes 2 de marzo, arraigados y creciendo en Cristo. Clayton, el día de hoy, nos invita a seguir escudriñando, seguir meditando en el libro de Colosenses. El tema de Colosenses es una de las máximas más claras para la vida cristiana. Interesante, porque si hoy día necesitamos autenticidad, ¿sí? En la vida cristiana, si hay un tiempo cuando se necesitó autenticidad, es ahora. Y miren que esto llega en buena hora. Tenemos el texto de hoy. Vamos a usar el versículo 6. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. ¿Sí? Recibimos la salvación al aceptar a una persona. Ese es el versículo 6. No solo un conjunto de enseñanzas. No obstante, recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas tal como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Por sobre todo, aceptar a Cristo significa morir al yo. Es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Jesús, la palabra viviente, no puede ser separado de la Biblia, la palabra escrita. Son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de la Escritura. Nosotros andamos o vivimos en Él, es decir, permitimos que su palabra y su espíritu nos guíe en todas nuestras decisiones y prácticas. Ahora vamos a meditar en el versículo 7. Versículo 7 del libro de Colosenses capítulo 2. Pablo compara metafóricamente a los cristianos con plantas. Somos arraigados en Cristo al aceptarlo como nuestro Salvador y ordenar nuestra vida en armonía con su palabra. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe. Leemos el texto 6 y 7. Así que, como recibiste a Cristo Jesús como Señor, andad en Él, habiendo sido arraigados y siendo edificados en Él, y siendo confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Bueno, hoy hemos leído el texto, el párrafo de la lección número 10, pero entonces vamos a profundizar en el versículo 6 y 7. Podríamos ponerle título a esta perícopa o a estos textos, el versículo 6 y 7. Título: Inamovibles, el antídoto al cristianismo de eventos. Así es que, queridos amigos, hoy de alguna manera el Señor nos está invitando para que miremos nuestras vidas.
¿Es un plantío real o artificial? Hoy, a través de este texto, el Señor quiere que usted y yo miremos cómo están nuestras vidas, que podamos ser honestos. ¿Sí? La pregunta podría ser, ¿somos de alguna manera plantío del Señor o sencillamente una planta artificial? Hoy vivimos en un mundo artificial, en un mundo donde las apariencias se ven verdes, se ven firmes, pero en realidad están desprovistos de vida interna porque su fe depende es de argumentos bonitos o misticismo visual. Pablo nos advierte que esa fachada se derrumba ante la primera crisis, ante la primera prueba o tentación. Todo eso se desborona. La vida verdadera, con un auténtico y genuino cristianismo, no es un show externo, no es vivir de apariencias, es una realidad que nace de esa profundidad invisible de una persona llamada Jesucristo. El síndrome del campamento. ¿Por qué nuestra fe depende de la música del fondo? El problema no es la emoción, es la falta de raíz. Vivir de inyecciones espirituales esporádicas es insostenible. Cuando se acaba el evento, se acaba la ¿qué? La estabilidad. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando realmente en Colosas? Que de alguna manera obligó al apóstol Pablo a usar estas palabras fuertes. Bueno, aquí nos encontramos con la amenaza de los upgrades. ¿Qué significa eso? La amenaza de los que andan buscando de alguna manera actualizaciones, vendedores espirituales que ofrecían como una especie de actualización al evangelio, ¿sí? Buscando ritos secretos, filosofías que sugerían que Cristo no era suficiente. Estos falsos maestros negaban a Jesús, pero de alguna manera aparentemente como que lo aceptaban, ¿sí? O sea, no era una negación abierta y pública, pero en realidad sí estaban traicionando realmente el evangelio, porque enseñaban que usted y yo no éramos realmente piezas completas en él. Por eso Pablo interviene y lo hace con autoridad, ¿sí? Si tienes a Cristo, realmente lo tienes que todo, todo. Él es la cabeza de todo poder y no necesita complementos humanos. Ante esta amenaza, Pablo coloca ahora una bisagra poderosa, ¿sí? Le da a este texto como una especie de resumen. Y el texto, el versículo comienza diciendo, por tanto, otra expresión podría ser, así que, esa palabra, por tanto, pequeña, ¿sí? Pero se convierte en un puente entre el temor al engaño y la victoria que usted y yo obtenemos a través de la fe. Mire la palabra griega, por tanto, om, la bisagra que conecta la protección contra el engaño con la estabilidad diaria. ¿Cómo poder llegar a ser estables en la vida cristiana y no ser fluctuantes? No ser
lo que menciona David, cuando tú no confías en el Señor, te conviertes obviamente en una persona inestable. Es lo que dice en el Salmo 126. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece como para siempre. Aquí entonces nos encontramos con el texto Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Entremos ahora, hermanos queridos, al laboratorio del texto para ver el mapa en el que el apóstol nos traza a través de este poderoso texto. Andad en él, de la manera en que habéis recibido, ¿sí? Edificados, sobreedificados, confirmados, ¿en dónde? En la fe. Y aquí nos encontramos con unas palabras claves, unas palabras poderosas. Miren, Pablo presenta un imperativo principal: andad, andad, ¿sí? Rodeado de 4 dimensiones que sin lugar a duda describen cómo se vive una fe estable. No es un esfuerzo aislado, es la consecuencia natural cuando usted y yo nos unimos verdaderamente y legalmente con el Señor. Todo comienza con una acción legal que ya ocurrió, pero que de alguna manera define el presente tuyo hoy, ¿sí? Es como al haber, no es solo informarse, es acoger una tradición y una persona. ¿A cuál persona? Al Señor, autoridad suprema, dueño absoluto. No es, hermano querido, aceptar, por así decirlo, un motivador, como muchos hoy por hoy lo están teniendo y se dejan llevar por ciertas emociones, música. Aceptar a Cristo es morir al yo. No aceptamos sugerencias de vida, aceptamos un señorío absoluto. Y si Él es el Señor, el dueño de mi vida, no haré absolutamente nada que traicione su sacrificio, su amor, su amistad. Andad, la fe en sandalias. Miren qué interesante. La palabra peripateo es un imperativo presente, es acción continua. No es un salto espiritual, es una caminata como diaria, diaria. Al recibir al Señor, ¿sí? Esa autoridad, recibimos de alguna manera esa muerte. ¿A quién? Al yo. Una total entrega. Señor, toma el control, toma mi agenda, toma incluso mis malos ¿qué? Hábitos. Tú estás en el trono, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mi deseo, ahora mi más urgente necesidad es poder andar, Señor, andar en tus caminos, siguiendo tus pisadas, siguiendo tu conducta, siguiendo en mi diario vivir tus palabras. Que tu espíritu guíe, Padre mío, guíe cada decisión. Toda decisión práctica pueda ir conforme a la gracia, conforme a la voluntad de Dios. No es, hermano querido, vivir bajo baterías emocionales, sino que usted y yo realmente podamos no caminar un ratico, sino podamos cada día realmente permanecer en Cristo Jesús. Esto le da estabilidad
incluso cuando no vemos eh, una oración, una respuesta visible de parte de Dios. Arraigados. Lo invisible sostiene lo visible. Arraigados. Arraigados. Palabra griega para arraigados. Palabra griega para arraigados. Aquí la tenemos. Rizo. Tiempo perfecto pasivo. Ya fuiste plantado. Ahora ¿qué toca hacer? Nútrase. Nútrase como una raíz. La planta artificial se ve perfecta, pero no tiene cómo. No tiene vida. ¿Sí? En cambio, la planta real tiene raíces allí en la oscuridad, lo secreto, la oración, para soportar el sol. ¿El sol de quién? El sol de justicia, que nutre, que alimenta, ¿sí? Que le da razón de vivir a la vida cristiana. Ahora, el apóstol Pablo también usa esta terminología, ¿no? Sobreedificados. Ladrillo sobre ladrillo. Epoikodomen. Está en un presente pasivo. Dios sigue construyendo activamente sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Cada decisión diaria es un ladrillo que debe alinearse ¿con quién? Con Cristo Jesús. No busques un misticismo, no busques el mismo, podríamos decir, ahora se le llama mediums espirituales. Medios espirituales. Vamos a mirar el horóscopo, vamos a mirar las cartas, vamos de alguna manera a buscar apagar qué es lo que Dios quiere revelarte, y utilizan textos o le hacen decir a la Biblia lo que realmente ella no dice, ¿sí? Por ejemplo, pastor, yo agarro la Biblia y si tengo que tomar una decisión difícil, una situación o algo sencillo, ir a una reunión, yo abro la Biblia y en la página, si yo pongo el dedo y encuentro allí una N, es porque no tengo que ir. Pero si encuentro de pronto una S, es porque sí tengo que ir. Óigame, mi hermano, déjeme decirle que esa no es la manera, no es la fórmula. Ese tipo de misticismo extraño, no. Si usted quiere profundizar en Cristo, vaya el camino a Cristo, vaya el deseado de todas las gentes, vaya el conflicto de los siglos, ¿sí? Vaya a la palabra de Dios también con oración, ¿sí? Vaya dispuesto, con un corazón dispuesto, Señor, háblame, y el Espíritu de Dios, sin lugar a duda, lo guiará. Aquí encontramos también confirmados, la garantía que legal, confirmados. Palabra griega, la encontramos bebabaumenoi, ¿sí? Cemento, estabilidad garantizada. No necesitas premium, misticismo premium, ni nuevas revelaciones. La confirmación viene de la fidelidad a lo que ya fuiste, ¿qué cosa? Enseñado. Pablo advierte contra todas esas novedades espirituales, o lo que hoy llamamos la teología también del TikTok, ¿sí? El creyente maduro vuelve a la doctrina sólida de los apóstoles, vuelve a un escrito está, aceptar las enseñanzas, rechazar
las que por supuesto son teorías humanas. Es reconocer a Cristo porque cada una de las creencias o las doctrinas más bien enfatizan a Cristo Jesús. ¿Cuál, hermano y amigo, es el resultado? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final de este proceso? Hay una señal física y también espiritual, ¿sí? Y es que vemos el termómetro de la madurez. Perisontens, gratitud que se desborda, ¿sí? Acción también de gracias. La queja es la marca de la inmadurez. Pero cuando usted y yo entendemos todo lo que ya ha hecho Dios, todo el sacrificio de Jesús, la manera en que Él te ha cuidado, te ha protegido, te ha guiado, entonces, hermanos queridos, viene lo que se llama la gratitud desbordante. Es el termómetro que indica que Cristo realmente gobierna el corazón. Quien logra caminar con Jesús no tiene espacio para la amargura, no tiene espacio para la queja, no tiene espacio para la crítica y estar cayendo en crítica hasta como me dijo un hermano por allí. Oiga, el, el tiempo, el fin está cerca. ¿Por qué? Porque mire cómo incluso el agua hoy día, nuestros gobernantes políticos han acabado hasta con el agua. Entonces, está bien, sí. Hay personas que quizás lideran y no lo hacen siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero nos quejamos de todo, que hasta ciertas cosas, pues que tampoco es que ellos tengan la culpa. Por ejemplo, otro, oiga, pastor, quejándose de los políticos y atribuía a que no llovía o que estaba haciendo mucho sol y se quejaba precisamente ¿con quién? Con los políticos. Es que ya es una tendencia la crítica, al estar rechazando y criticando a todo el mundo, y por eso ya ni se razona con lo que está diciendo. Así que, mis hermanos, llegamos a la parte final. Vamos a ver ahora, por así decirlo, el mapa completo. Cuando usted y yo recibimos ese cimiento, recibimos en el pasado el cimiento de Cristo el Señor, no tenemos otra alternativa que vivir en esa dinámica, un estilo de vida, caminando ¿con quién? Con Jesús. Eso no debe ser una acción puntual del pasado. Eso tiene que ser un proceso como continuo. Todos los días darle al Señor el primer lugar. Señor, aquí de rodillas me reporto ante ti. Señor, eres mi Salvador. Tú eres la roca eterna. Amén. Un proceso como continuo. Echar raíces, ¿sí? Echar una estructura sólida en Cristo Jesús. Como resultado, tenemos una gratitud desbordante. Entonces, terminamos diciendo, no busques algo nuevo, profundiza en lo que ya tienes. Vuelve al fundamento, deja de buscar claves secretas, es hora de echar ¿qué? Raíces. Eso es lo que el apóstol Pablo quería dar a entender allá a los hermanos de Colosas con el versículo 6 y 7. ¿Cómo iluminan los siguientes pasajes la metáfora de la planta como símbolo de los creyentes? Tal y como lo hemos estudiado, hay que leer Isaías 61:3, Mateo 3:10, Lucas 8:11 al 15 y 1 Corintios 3:6. Pablo expone claramente las dos alternativas de los creyentes.
Una consiste en ser como un plantío del Señor, Isaías 61:3, y permanecer completos en Cristo, aferrándose a Él y a sus enseñanzas. La otra opción podría compararse a una planta artificial, ¿sí? Real, solo en apariencia, pero desprovista de vida al adoptar filosofías y tradiciones como humanas. Somos llevados cautivos, Colosenses 2:8. Aunque Cristo nos ha libertado, podemos volver a ser esclavos, según Gálatas 5:1 y Hechos 15:10. En resumen, aceptar enseñanzas que no son bíblicas significa rechazar a Cristo, adoptar un falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las Escrituras. Gálatas 1:6-9. Esto era un peligro para la iglesia primitiva y sigue siendo hoy. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia? ¿Por qué debe ser un proceso continuo? Refuerzan estos versículos, los que están aquí, la pregunta que aparece acá: ¿cómo iluminan los siguientes pasajes la metáfora? Vamos entonces a dar respuesta. Refuerzan la idea de que el creyente puede ser un plantío ¿de quién? Del Señor. Encajan con la comparación de Pablo. El cristiano es arraigado ¿en quién? En Cristo. Ordena su vida según la palabra y así queda confirmado en la fe, según Colosenses 2:7. También conectan con el contraste del texto: vida real versus apariencia sin vida, planta artificial, según si uno se aferra a Cristo y sus enseñanzas o adopta tradiciones como humanas. Morir al yo significa entrega completa del yo ¿a quién? A Cristo. Debe ser un proceso continuo porque andamos en Él, dejamos que su palabra y su espíritu nos guíe en todas nuestras decisiones y prácticas, en vez de volver a ser llevados cautivos por filosofías y tradiciones humanas. Esta es la lección número 10 del día lunes 2 de marzo, arraigados y creciendo en Cristo. Que el Señor nos ayude, queridos amigos, a ser cristianos auténticos, ser plantas reales, no plantas artificiales, que podamos crecer cada día tomados de su mano y practicar y rechazar todo aquello que verdaderamente se convierte en un estorbo en nuestra relación con el Señor. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si realmente estamos experimentando esa gracia de parte del Señor. Cuando realmente practico fielmente sus enseñanzas. No apariencias, un corazón auténtico, un corazón real. Querido, allí donde estás, cierra tus ojitos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que aunque tenemos nuestras propias debilidades, luchas con las que lidiamos cada día, gracias porque tú no nos dejas. Tú estás allí a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos, instruyéndonos. Y como acabamos de estudiar, Señor, anhelas que podamos también tener un fiel y firme fundamento, arraigados, firmes, estables en un mundo de tanta inestabilidad. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles y firmes. Perdona nuestros pecados. Toma el control de nuestros pensamientos y enséñanos a vivir a la altura del llamado que nos has hecho. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos,
Dios les bendiga. Reciban cada uno de ustedes un abrazo enorme de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.